Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. A finales del siglo XIX, estábamos en una situación política difícil en Francia y había unas tendencias antisemitas que estaban claras, tendencias antisemitas que se expresarían más tarde en gran parte de Europa y en la Francia misma. Hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Vichy, el de Pierre Laval y el del mariscal Pétain, colaboraron con Hitler en la persecución a los judíos. Pues los síntomas de este antisemitismo estúpido, pues como todas estas expresiones salvajes de odio por una raza y por un pueblo, el antisemitismo venía de finales del siglo. Y se expresó en un caso que fue emblemático para la historia de Francia, el caso del capitán Dreyfus. Dreyfus era parte del ejército francés, era judío, estaba cumpliendo con su deber y fue acusado, injustamente acusado, de traición a la patria. Y se armó el revuelo en todas partes. Y se armó el revuelo en todas partes porque se suponía o se creía, y con muy buenas razones, que Dreyfus, siendo inocente, era acusado simplemente por ser judío, porque no eran muchos los judíos que formaban parte de la oficialidad francesa. Esa era otra verdad de apuño. Pues Dreyfus fue conducido a la cárcel, fue condenado, después vino la reacción, vinieron todas las instancias de la justicia francesa para considerar el caso de Dreyfus en una absolución final. Pero lo que hay de por medio es una obra maestra que resume en muy cortas palabras el caso Dreyfus. Es el escrito de Émile Zola que se llama J'accuse, yo acuso. Zola no solamente defiende a Dreyfus, sino que acusa a la justicia francesa, acusa a los acusadores de Dreyfus, acusa al pueblo francés que estaba de anti-dreyfista, porque la cosa fue tan honda que muchos dicen que el pueblo francés estaba dividido en dos, en los partidarios de Dreyfus y los enemigos de Dreyfus. Y no era por su causa misma, porque elementos para determinar una traición a la patria no los había, ni existían, ni la patria estaba en riesgo por ningún lado, y mucho menos por la obra de Dreyfus. Simplemente era porque había que ser semita o antisemita, porque había que para ser antisemita, partidario de la condena de Dreyfus, o había que ser, al contrario, amigo de la libertad de Dreyfus para condenar el antisemitismo, todas las formas de xenofobia que golpeaban al pueblo francés entonces. Y estamos hablando del año de 1898, cuando aparece un escrito capital en la literatura francesa. Emilio Zola, o Émile Zola, como ustedes quieran, decirlo en francés o decirlo en español, grande escritor, enorme escritor y gran novelista. Pero lo que lo ha llevado a la historia de la literatura es su libro J'accuse, sobre uno de los momentos más determinantes de la historia francesa, el proceso a Dreyfus, ese miembro de la oficialidad francesa que fue injustamente perseguido, como un anticipo de lo que vendría. Repetimos, el antisemitismo total, el holocausto judío, se produjo en Alemania, porque Hitler sostenía que todas las calamidades del mundo se le debían a los judíos, a los capitalistas judíos que había que detestar y había que odiar, inclusive destruirle sus bienes, como pasó con la noche de los cristales rotos. Pero en Francia hubo de eso. Cuando Hitler invadió a Francia y Francia
organizó un gobierno de emergencia y un gobierno de colaboración, el gobierno de Vichy, de Pierre Laval y del mariscal Pétain, recordemos, colaboró con Hitler en la persecución a los judíos. En Francia no hubo hornos crematorios, ni se asesinó a los judíos, ni se organizaron campos de concentración. Lo que sí pasó fue que se mandaron muchos judíos a Alemania para que fueran juzgados por el hecho de ser judíos por el régimen nazi. Y eso no se lo perdona la historia al mariscal Pétain ni a Pierre Laval. Entonces, Dreyfus, finales del siglo XIX, un caso claro de semitismo o antisemitismo, no en Alemania, no por parte de los nazis, por parte de los franceses, los que pregonaban la libertad, la igualdad, la fraternidad. No había tal igualdad con el pueblo judío, ni había tal libertad para ser judío, ni había fraternidad para con los judíos. El caso Dreyfus, un caso memorable en la historia de Francia, que culmina con el J'accuse de Émile Zola en el año de 1898. Estamos a las vísperas del nacimiento del siglo XX. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto.